porque el que vive para siempre es aquel que es, ha sido y será nuestra vida y que nos ha dado la vida eterna para conocerle y que nos ha dado, Señor, mujeres de bienaventuranza, hombres de bienaventuranza, hombres del bienaventurado, mujeres del bienaventurado, Hayá, Asher, Hayá. Que viva, Señor, que tu nombre santo, que tu nombre exaltado, ese Señor siga haciendo lo que en los cielos y en la tierra, al abrir tus tesoros, pero también, Señor, al abrir nuestro memorial. Los sellos fueron abiertos, Padre, para que en el nombre de Cristo Jesús siga cerrándose, Dios de los cielos, la muerte, la oscuridad, sus puertas, sus calamidades, Señor, pero a la voz y a la luz y al sonido, Señor, de los que caminan con quien camina delante de nosotros, aplastando, Señor, lo que el polvo, o sacudiendo o despegando, Señor, hasta el polvo de su calzado, para que en cambio, Señor, lo que caminemos sea, Señor, ese estrado, la unidad, porque lo que está debajo de nuestros pies siempre, Señor, es un evangelio vivo. Lo que, Señor, caminamos es un fruto, Señor, es una heredad santa que tú nos has dado, tu huerto, tu bendición y el aroma agradable de tu predicación siempre, Señor, serán tus hijos que con incienso santo, Dios de los cielos, siguen abriendo, Señor, lo que el mundo no puede ver, al Dios eterno, al santo, porque así, Señor, como ese nube, como esa nube, como ese incienso, Señor, que en el lugar santísimo se va ensamblando y va ensamblando, Señor, nuestros ojos y nuestra vista y encendiendo nuestro espíritu, Padre, para saber que en medio de nosotros estás tú y en medio, Señor, de esta casa, aquel que edifica, porque edificó con una ley, Señor, una ley eterna. Y lo que gustamos, Padre, es esa vida que va sacando, quitando y despegándonos, Señor, de todo ese polvo, Padre, que ha sido lo que caminaban nuestras generaciones viejas y pasadas, un polvo de destrucción, un polvo, Señor, de muerte, un polvo, Señor, de cosas que se cayeron, de cosas que no se construyeron, un polvo, Señor, de Babilonia, que no será lo que en cambio tu sangre hizo, cambiar esa maldición y darnos una heredad para que dé fruto. La tierra, Señor, de tu Adamá, de este nuevo Adamá, la tierra, Señor, de tus hijos, la tierra de esa Jerusalén que va descendiendo para ascendernos, Padre Santo, a ese encuentro glorioso, el eterno, pero también el de este día, Dios de los cielos, porque esa es nuestra bendición, tener la apertura de nuestra mente y nuestro corazón de darte la bienvenida y de poder, Señor, mirar la luz que en tu espíritu, que de tu espíritu emanan tus hijos, Padre, por cada bendición que seguimos caminando y que sigue cambiando esas viejas maldiciones. Bienvenidos tus hijos, desde el menor hasta el mayor, porque, Padre, esa niñez también siempre, Señor, serás rescatando. Y bendito sea, Señor, por esa edad anciana que sigue siendo óleo para producir, Señor, lo que hoy una mesa, una casa de armonía que abraza, Señor, que abraza tu ley, tu palabra y tu voluntad. Bienvenidos mis hermanos, mis hermanas. Un abrazo, saludos, nos podemos saludar. Bendiciones, bienvenidos, buenos días. Pero, bendiciones. Carmita, ¿cómo está? Qué gusto, bendiciones. ¿Cómo está, Clarita? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Emilio y María Paz. ¿Cómo te va? Hola, María Paz. Bendiciones, Carlos. Qué gusto. Juan, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Bendiciones. Erika. Bendiciones. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Lidio, ¿cómo está? Bendiciones. Hola, Abel. ¿Cómo te va? ¿Cómo están, ancianos? Buenos días.
Hoy, hoy ha habido una carrera que, como nosotros no vemos televisión, ni nos enterábamos, y el policía nos dice, no pueden pasar, eso es responsabilidad de ustedes. Y así que regresense nomás a su casa, que dura hasta la 1, eso en las noticias ya salió. Nosotros vivimos aquí, no, no pueden pasar, no pueden pasar. Hola. Pero bendito sea Dios, como todas las cosas, como todos los sellos, hay que abrir. Dios nos permitió. Yo digo, nos conectaremos. La Pau dice, no, anda a hablar. Dice. Entonces, siempre hay alternativas. Bendito sea Dios. Y llegamos incluso a buena hora porque había sido una carrera ciclística que se demora hasta la 1 y claro, justo era rodeando por donde vivimos, rodeaba. Imagínense, rodeado todo alrededor, pasaban los ciclistas. Aquí ha sido el viernes. Ya, se da cuenta. Entonces tenía que ser exacto para que sincronicen y abran y den paso a los policías, porque la carrera continuaba, no es que se acababa, eso iba hasta luego. Así que bendito sea Dios, pudimos hacerlo. Bueno, hoy estamos abriendo los sellos, mirando los sepulcros. Ay, pero qué contento está. Y esperamos que esta semana que se completó, pues se haya completado completa, caminando, abriendo los sellos, abriendo los sepulcros, abriendo el memorial, porque sí fue una semana de pensamientos, ¿no? Una semana un poco como el ambiente, podemos decirlo, un ambiente un poco así, un poco pesado. Así que esperemos que ese memorial cada vez nos dé la oportunidad, la fortaleza. Otra de las bendiciones del memorial, y cada vez Dios permitirá seguir sacando adelante, ¿no? Para poder que el memorial abra lo que tiene que abrir y cierre lo que tiene que cerrarse. Eso, y una de las cosas que veíamos, pues, que es muy fuerte, es el sepulcro de Ezequías. Y obviamente, ¿quién es Ezequías? La historia nosotros podemos encontrar en la Biblia, pero Ezequías va a estar bajo un nombre y Ezequías es la fortaleza de Dios. Entonces resulta ser que no solamente es Ezequías, sino es la fortaleza de Dios que, que a través de su sepulcro hizo lo que hizo en su tiempo, en hombres, en mujeres. La fortaleza de Dios hace todavía lo que hace hasta ahora, en tiempos de Ezequías y hasta ahora. Y pues esa fortaleza de Ezequías, de Ezequiel, eh, sin un memorial, se convierte también en debilidad. Entonces hay que fortalecer. Espero que ese sepulcro de hombres y de mujeres vaya poniéndose en el lugar, enterrándose en el lugar que corresponde. Pero ahora tenemos uno que es muy importante, que esperamos tomarlo como se debe, en especial por estas, por lo que hemos comentado, ¿no? Que hay palabras, hay cosas de Dios, hay cosas
del espíritu, hay cosas espirituales que se convierten en cosas religiosas. Entonces yo no tenía el término, pero yo creo que ahora podemos entenderlo a través de comunicarnos de esa manera. Términos como diablo, como Satanás, como el infierno, como el anticristo, como la blasfemia y todo. Pensamos que son términos que tenemos que oírles, pero a veces son términos que o son cosas que las tenemos no solo metidas en nuestra casa, las tenemos metidas en nuestra vida. Y el momento que se convierten en términos religiosos, en ese momento, pues ahí la religiosidad hace crear apegos, porque religión, o otro de los términos religiosos, religión es el religar. Entonces, si nosotros miramos, parecería que eso es sencillo, no religioso, todo lo que es religioso, tenemos que sacarlo, pero ¿por qué tenemos que sacarlo? Porque religar es una forma de, ligar es una forma de unir. Entonces, unir es una forma de expresar la unidad de Dios, pero la unidad de Dios con el unir tiene la diferencia porque Dios no liga, ¿no es cierto? Sino lo que Dios hace es, hace un Shema, y Shema es una unidad en cambio de escuchar, de desarrollar. Imagínense, lo que hace la religión es doblemente, sí, ese es el problema de la religión, porque doblemente, primero le quita la unidad, segundo le pega y tercero le vuelve a pegar, porque religar es volver a pegar. Y usted sabe, el momento que crea un apego en su vida, entonces todos estos términos lo que hacen es crear apegos en su vida. Y los apegos, todo apego castiga, todo apego es un castigo. Toda religión es un castigo. Y todo apego es un castigo. Y peor aún, que ese castigo lo vuelva a tener doble. Así que tenemos que quitar esos términos religiosos y abrir, porque si una cadena es fuerte, una ligadura es más fuerte, es más fuerte todavía. Así que rompan cadenas, tenemos niños aquí, todos los artistas para inventarse nuevas canciones, que se rompan cadenas, pues que se rompan ligaduras, que se rompan, ¿qué más? Lazos, pues que se rompan apegos. Y ahí sí, ahí vemos cuando nosotros vemos las cosas que se nos quieren pegar, que se nos quieren apegar. Y por eso hay que, hay que, hay que quitar esas ligaduras, hay que quitar esa religión y hay que volver a ese Shema. Pues, el pueblo de Israel tiene ligaduras muchísimas. Los católicos, pues la religiosidad. Y nosotros cambiamos de ligadura nada más. Entonces, el trabajo de Dios, el trabajo de Dios es importante. El trabajo de Dios es fuerte. El trabajo de Dios es santo, pero el trabajo de Dios es integral, es exacto. Y imagínense, si para nosotros nos cuesta, ¿cuánto le cuesta a Dios? A nosotros nos cuesta quitarnos todas esas religiones, esos apegos. ¿Cuánto le está costando a Dios? Entonces, a Dios no tiene problema porque a Dios no le cuesta, no le cuesta un trabajo infructuoso, digamos así, sino que a Dios se fortalece porque es un trabajo que da fruto. Y eso es lo que somos nosotros, lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, en medio de estos problemas, lo que nosotros hacemos en Dios nunca es en vano. Así que gracias siempre por ser edificadores que edifican, porque el otro trabajo, el de la religión, en cambio, ese siempre se viene abajo. Entonces, por eso Dios no se preocupa, porque el trabajo de Él, primero que no es en vano, pero segundo, da su fruto, y tercero, es continuo, continúa y no se cae, no se cae. Entonces, imagínense nosotros recién aprender a sacar todo eso y nosotros preocupados a veces de que se caigan las cosas. Pero en realidad la pregunta es, ¿se están cayendo las cosas?
Se están cayendo las cosas eternas, se están cayendo el trabajo de Dios, se está yendo abajo, se está yendo por un balde, se está yendo para el lodo, se está hundiendo todo el obrar de Dios. Y Dios ahí, pobrecito Dios, apenado de todo eso. Oh Dios, por el contrario, ¿por qué no se preocupa, entre comillas, Dios? Porque todo lo vano, eso es lo que está cayendo. Eso se está volviendo polvo, se caen matrimonios, se caen pensamientos, se caen sueños, se caen, ¿qué más? Se caen cosas viejas, se caen anhelos, se pierde una cosa, se gana otra cosa. Pero cuando comenzamos a trabajar por lo eterno, nos alienta y miramos al que está trabajando, al que no se cansa, al que no se entristece, sino dice, esto está dando un fruto de justicia. Entonces, ¿para quién trabajamos nosotros? ¿Para quién le gustaría trabajar? Ya tú qué entiendes por plan de acción. Ah, El plan de acción que yo manejo. hay un micrófono abierto, parece que chis. Buenos días también a las personas que nos acompañan. ¿Para quién le gustaría trabajar usted? Pues estamos trabajando por esas cosas. Y todo lo que nosotros invertimos, digamos, acá de este lado y nos cansa y nos sacrifica, pues un momento sí se viene abajo, chévere. Pero la casa del lavar, su casa, mi casa. Y yo serviremos y trabajaremos para un trabajo eterno que se renueva. Amén. Vamos al libro de Mateo, porque aquí empezamos con el comentario nada más. Y Mateo 16:13. Desde el 16:13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces esa podría ser la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué? Los hombres. Entonces, ahorita, los hombres. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cristo dijo a alguien. ¿Quién dijo Cristo? Amén. ¿Quién más dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién? Profeta. ¿Quién más? Y esa pregunta es una pregunta eterna y esa pregunta la vamos a resolver ahora también. Entonces, ahora mi pregunta para usted, ¿quién es el Hijo del Hombre? Para usted, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. No, no se le ha revelado mi carne ni sangre. Es mi memorial. Le hago esa pregunta porque ¿qué se le vino al memorial? ¿Quién es? Y a ellos les hace eso. Delante de Cristo, Cristo su memorial, Cristo su unidad. ¿Y qué pesaba más? El memorial, lo que aprendieron, los recuerdos, los problemas, porque aquí tenemos un problema bastante grande. ¿Verdad? Así que la primera respuesta, los discípulos, ¿qué dicen? Dijeron, pero ellos dijeron unos, Juan el Bautista. Entonces, ¿quién es Juan el Bautista? La otra pregunta, ¿quién es el Juan el Bautista? Juan el Bautista, el Hijo del Hombre. Escuche. Entonces ahí tenemos otro. ¿Cómo se abre el panorama? Ahí tenemos, Juan el Bautista es el mensajero. El mensajero
¿El mensajero de quién? El mensajero de Pablo. Y resulta ser que al final, ¿qué pasó con la memoria de Juan el Bautista? Comenzó siendo mensajero de quién y casi termina siendo mensajero de quién. Casi de quién termina siendo mensajero. Del oponente, de Satanás. Entonces, ¿en dónde estaba Satanás? ¿Quién le vio a Satanás ahí? ¿Dónde estaba Satanás? Entonces, Satanás estaba en su religión. Entonces, casi termina siendo ¿quién? Casi termina siendo diablo. ¿Quién es diablo? Es el que acusa. Casi termina siendo diablo. Entonces, su memorial, ¿cómo estaba? Y viene Cristo Jesús, ¿y qué le dice? Cuando ya se iba a morir Juan el Bautista. Entonces, cuando se iba a morir Juan el Bautista, me pregunto si iba a morir Juan el Bautista. ¿Cómo se va a morir Juan el Bautista? El que tiene vida, ¿no? Entonces, que se muera el oponente, que le corten la cabeza a Juan el Bautista. No estoy diciendo a Juan el Bautista que le corten la cabeza, lo que estoy diciendo es que se vuelva al memorial. Trabajar toda una vida, privarse de un montón de cosas, Juan el Bautista, predicar, imagínense, predicar en las calles, irse al río. Pásese usted todo un día y usted clavado los pies en el agua. Pásese clavado ahí. Y llegar un momento que, en decir él a sí mismo, decir, mi trabajo fue en vano. Y Dios, ¿dónde estás que no me proteges? Entonces, ¿dónde estaba Dios más fuerte? Al contrario, diciéndole, ve, mira, estás edificando algo eterno, pero no trabajes para Herodes. O sea, no juegues a ser héroe. Porque los discípulos empiezan también por ese problema. Lo que nosotros estamos, por donde nosotros estamos atacando esta situación, es por el lado de los discípulos, por el lado de Pedro, por el lado de que ellos, por el lado del que ellos empezaron con el Espíritu de Dios, permaneciendo firmemente, llegaron a Antioquía, pero se olvidaron de una cosa, que el permanecer de Dios tiene que enfrentar, el permanecer de Dios, lo siguiente que tuvieron que enfrentar ellos, ¿qué fue? Tuvieron que enfrentar cárceles, tuvieron que enfrentar amenazas, tuvieron que enfrentar maltratos, pero sobre todas las cosas tuvieron que enfrentar muerte. De ahí, si le preguntan a usted en la cárcel, si le preguntan a Pedro, si le preguntan a Jacob, si le preguntan a Juan antes de cortarle la cabeza, ¿quién es el Hijo del Hombre? Entonces, ¿qué hizo Juan? Por Dios, no me importa la vida. Por Dios, no le pidan a Herodes que me perdone. Por Dios, no es mi amigo, es mi amigo Herodes, me podría sacar Herodes. Es mi enemiga Jezabel. No, ¿qué dijo? ¿Qué pidió? Por favor, vayan a preguntarle si es mi memorial. Entonces, si le preguntan a Juan el Bautista, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué hubiese dicho? ¿Cuál era la respuesta? Me olvidé. Entonces por eso necesitamos sacar esa tumba de Ezequiel. Tenemos que sacarla con fuerza, me olvidé. Porque el momento que usted tenga todas las cosas, o qué sé yo, el momento que no sepa esas respuestas a su vida, viene el me olvidé. Estoy pasando bien, pero me olvidé de quién es el Hijo del Hombre. Entonces me olvidé de quién soy. Estoy pasando mal, pero me olvidé. Entonces, eso es lo que sucede con los apóstoles. Y les dice, a ver, ustedes están al lado mío. ¿Qué tal están pasando? Están pasando súper bien. Porque porque pasaron súper bien. Les dice antes de eso, dice, pucha, les multipliqué el pan. Pucha, hemos resucitado muertos. ¿Qué más? Les di, les sané.
Listo, ¿y para qué todo eso? ¿Qué más? Les di un techo, ¿qué más? Me di a mí mismo con ustedes para ver, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le gustaría? ¿Qué ha hecho Dios por usted? Pero recuerdan que estoy al lado de ustedes. Entonces le pregunta, ¿quién soy para ustedes? ¿Recuerdan o también se olvidaron a pesar de que están al lado mío? Se les olvidó. Se les olvidó. Dice, ellos dijeron Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo estaba su parte religiosa? ¿Cómo estaban? Si decían que era Juan el Bautista, ¿cómo estaban? ¿Como el Juan el Bautista vivo o como el Juan el Bautista sufridor? ¿Y usted cómo está? ¿Como el Juan el Bautista vivo? Porque, porque cuando Juan el Bautista estaba vivo, ¿cómo era Juan el Bautista vivo? ¿Cómo es Juan el Bautista vivo? Camada de víboras, conviértete. Pero no ves, y Dios, arrepiéntete. ¿Por qué estás en esa situación? Créele a Cristo Jesús, no le crees. ¿Qué más? ¿Qué más? Resuciten. ¿Qué más? Detengas el tiempo. ¿Qué más? La profecía, no, ya se nos olvidó. ¿Se van a dónde? Van a caer van a caer en problemas cuando Juan el Bautista está vivo. Pero cuando Juan el Bautista se olvida de Juan el Bautista, se olvidó del mismo. O sea, que se acuerde de Cristo, o sea, claro, religiosamente, pero si se olvida de él, se olvidó de él. ¿Por qué él qué era? ¿Se olvidó o no se olvidó de él? Se olvidó del mismo. Entonces, lo que se acordaba es, me he sacado el aire, he trabajado en vano. Entonces, con Cristo al lado, los apóstoles, ¿qué está diciendo? ¿Quién dicen los hombres que son? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y usted, nuevamente, ¿quién dice que es? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? ¿Quién diría que es? Tiene que decir Juan el Bautista. Ahora la pregunta es, ¿Juan el Bautista el vivo o Juan el Bautista el muerto? Entonces, ¿qué tipo de mensaje lleva usted? ¿El mensaje de vida? Claro, vivan, resuciten. Pero dentro de usted, ¿por qué es ese mensaje? Porque tal vez dentro de usted, como les ve a los demás, se ve a sí mismo. Entonces, pobrecito no tiene a Cristo. Entonces tengo que yo decirle a Cristo, ¿qué más? Pobrecito, mi hijito se va a quedar sin pan. Pobrecito, ¿qué más? Pobrecitos, pobrecita la humanidad, se va a acabar el mundo. Hay que darle salvación. Entonces, doble mensaje, doble espíritu, dos cosas que está comiendo. ¿Qué comían ellos? ¿Qué asimilaban ellos? En estos versículos está todo el panorama de las cosas que vivieron incluso después los discípulos. Dice, pero otros Jeremías. Entonces, ¿cómo se le conoce a Jeremías? Qué chiste. Uy, el sufridor, porque no. Entonces, ¿cómo estaban estos discípulos? Continuamos, no llegamos. No sé si estamos bien en el tiempo, ¿cómo estamos bien? Porque esto es lo interesante. ¿Qué les impedía a ellos ver? Por eso, les impedía el sepulcro de Ezequías. De Ezequías, claro, pero no, para encontrarle al hijo hay que morir. El sepulcro de Ezequías, les impedía el sepulcro de Ezequías. ¿Cuál es el sepulcro de Ezequías? ¿Quién es Ezequías? Ezequías es el más alto, es uno de los más altos profetas y uno de los más altos reyes, es uno de los más altos reyes.
¿Por qué? Porque para un judío o para un cristiano, ¿quién prefiere ser usted? ¿José o Ezequías? ¿Quién prefiere? A ver, ¿a quién le pongo? José, Ezequías, Isaías o Juan el Bautista. Ninguno. Bueno, si le preguntaría a los discípulos, ¿en quién está reunido todas esas cosas? Todas esas cosas están reunidas en Ezequías. O sea, el sepulcro de Ezequías es bien fuerte. Porque ¿qué es lo que veía? ¿Qué es lo que ve el sepulcro de Ezequías? ¿Qué es lo que veía Ezequías? ¿Qué es lo que vio Ezequías? Fue casi un Salomón. Ni siquiera, mire, ni siquiera el sepulcro de Salomón es tan fuerte. O sea, a usted que le gustan los Illuminati, a usted que le gustan los ¿cómo se llama? Los masones. ¿Cuál es más fuerte? ¿Ezequías o Salomón? ¿Cuál cree que es más fuerte? Salomón. ¿Eh? ¿Y por qué? Ezequías está por encima de Salomón. Entonces, si usted quiere atacar a Salomón, y claro, ¿cuál fue el problema de Salomón? El problema de Salomón es el mismo problema de Ezequías. ¿Cuál? Entonces, hemos dado en el blanco. En el nombre de Jesús podemos hacer una oración. Si todos nosotros nos preocupamos de los Illuminati, de los masones, y si todos vemos todo el problema de Salomón, tenemos que romper ese sello de Ezequías de nuestra mente. ¿Sí? Y con el de Ezequías también el de Jeremías. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo, Señor, que tenemos en la casa del lavar al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús, y que a través de Cristo Jesús nosotros podemos contestar, que se rompan los sellos de la religiosidad. Podemos contestar, que se abra, Padre, que se abra el memorial, porque ese es nuestro primer mensaje. Ese, Señor, es nuestro ser cabeza. Eso es lo que somos, esa es nuestra esencia. Somos varones y hembras. Que se abra ese memorial para que con toda autoridad, el sepulcro de Ezequías, para que con toda autoridad, Señor, la unidad falsa de Salomón, para que con toda autoridad, Señor, el lamento de Jeremías, para que con toda autoridad, Dios de los cielos, el, el, el olvido, Señor, de Juan el Bautista, sea un mensaje viejo que transmitimos. Sea, Señor, un entierro que enterramos y sellamos, sea un polvo, Señor, en nuestras vidas, para que, Señor, en nombre de Cristo Jesús, así, Señor, como el mensaje de Pablo cayó, ese mensaje, Señor, de Satanás, ese mensaje que caía de sus ojos, de su espíritu, Dios de los cielos, por cada vez que te pedía, quítame a ese mensajero de Satanás, pues en el nombre de Cristo Jesús, levanta al mensajero de tu memorial, a los mensajeros de tu memorial, que vinieron para que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos, Señor, a nuestro verdadero Padre, en el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad que tú nos has dado, vuelva el mensajero del Hijo del Hombre que nos dejó a su espíritu para saber quién eres tú y quién somos nosotros, pero por lo que vivimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si el mensaje de Salomón y de las naciones es tan fuerte que quiere dominar, resulta ser que lo que le están levantando realmente es el mensaje de Ezequías. Y el mensaje de Ezequías es el mensaje de altivez, de orgullo, es el mensaje de perfección, es el mensaje de hermosura, pero sobre todo es el mensaje de poder, porque más poder y más autoridad. ¿Quién cree que tenía? Salomón o Ezequías. Porque Ezequías significa mi fortaleza es Dios.
Pero bueno, es lo mismo que Ezequiel, Dios es mi fortaleza. Y todos, y los dos, lo ya ve. Por eso, cuidado con los de Ezequías, cuidado con los de Ezequiel, cuidado. Detrás de ellos, bueno, no nos desviemos porque detrás de ellos ya hemos visto, estamos levantando mujeres de bienaventuranza, porque detrás de ellos también había mujeres, en cambio, mujeres y bocas extrañas. Mujeres y bocas extrañas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces, respondiendo Simón Pedro dijo, ¿quién dijo? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? El Hijo del Dios viviente. ¿Y qué es la vida? La vida sin memorial y el memorial sin vida. ¿Y qué es la vida sin el Hayá, Asher Hayá? ¿Y qué es la vida sin la bienaventuranza? ¿Qué es la vida sin las bienaventuradas? Pues es la vida, es la aparente vida con la aparente profecía, con las aparentes bienaventuradas, con las aparentes hembras, que lo que hacen es todo lo contrario, perforar memoriales y hacer caer cabezas y regalar coronas falsas. El que tiene oídos, Shema. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás o de Juan. Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer Pedro? Tienes que edificar. ¿Qué tienes que hacer, Pedro? Tienes que romper sellos. ¿Qué tienes que hacer, Pedro? Tienes que sellar espíritu. ¿Qué tienes que hacer, Pedro? Tienes que mirar. Tienes que tener luz. ¿Qué tienes que hacer, Pedro? Tienes que llevar un espíritu verdadero para que no hagas lo contrario. ¿Y cuál es el sello más fuerte? Entonces leamos si dice o no dice esto. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta, puntos suspensivos, edificaré mi iglesia. Ahora, sobre esta roca, ¿qué pasaría si él entendería sobre esta roca? Tendría memorial y se acordaría que él no está por encima de esa roca, sino por el contrario, él es una edificación de la verdadera roca. Entonces ahí tenemos un problema con el memorial y con la roca de Pedro. Entonces, ¿cuál es la roca de Pedro? Y verdaderamente si es roca esto no es roca primero, pero esto no es la prédica de ahora, pero ya, póngale roca. El momento que roca, el momento que Pedro se hizo roca, el momento que usted está edificando como Pedro, entonces ahí viene el momento. ¿Quién no edifica con Pedro? Entonces, ¿quién no edifica con Pedro? Entonces la religión más poderosa es la religión que estaba edificando Pedro. Pedro, ¿qué tenía que hacer? Si hubiese sido la roca, ¿qué tenía que hacer Pedro? Tenía que hacer memorial. Pero continuemos.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte. Religiosamente, ¿qué es la muerte? La muerte es, se me acabaron los sentidos, igual que la salud. Uy, 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 algún sentido por ahí se me aflojó. P, religiosamente. Espiritualmente, bajo el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios, ¿qué es la muerte? La muerte es que yo tenga el Espíritu y que tenga un espíritu que vele al verdadero espíritu, pues. Sí, porque el momento que le vela, ¿qué pasa con este espíritu? Se duerme, pues. Se duerme, pues. Entonces, o jugamos a la religiosidad o, por el contrario, despertamos al espíritu para que la muerte no haga lo que hace la muerte. ¿Qué hace la muerte? Hace muerte. Pero aquel que está vivo, ¿cuándo se va a morir? ¿Cuándo se va a morir? ¿Cuándo te vas a morir? Nunca. Pero si te velan el espíritu, estás vivito, pero no tienes visión. Estás vivito, pero estás en el Hades. Y si estás en el Hades, ¿cómo crees que va a estar tu espíritu? ¿Cómo va a estar su espíritu? Gimiendo, gritando, con gemidos indecibles, pero nunca callado, pues. ¿Y usted cómo va a estar? Gritando, pero ¿a quién? Al espíritu, y queriéndole callar al espíritu. Entonces, religiosamente, ¿cómo es el Hades religiosamente? Lo mismo. Porque, ¿qué hacen ahí? ¿Qué gritan en el Hades? Dolor. ¿Qué gritan en el Hades? Pucha. Muerte. ¿Qué gritan en el Hades? Llanto. ¿Qué gritan en el Hades? Lamento. ¿Qué gritan en el Hades? En el Hades, el Hades es el palacio de los apegos, porque en el Hades gritan, castigo, yo soy castigado, déjeme de castigar. Entonces, ¿usted qué quiere jugar? ¿Al Hades ahora? Pues a eso estamos jugando. Entonces, si ve, no es que, ay, qué bonito, me voy a morir, voy a quedarme así dormidito. Entonces, alguien vivo, ¿qué está haciendo? Acá está haciéndole al Hades, sacándole de su mente, de su casa, de su vida. Entonces, no te dejes convencer, te vas a ir al infierno. Ya está, no te dejes convencer, uy, el diablo. Y eso desde niño les meten. Entonces, ¿qué le metieron ahí? Le metieron otro memorial, pues. Y entonces a Pedro, ¿cuál memorial está pesando ahí? A los discípulos, ¿cuál memorial está pesando? ¿Un memorial vivo o un memorial de castigo? Entonces, aquí la unidad es independencia, pero acá, ¿qué es la unidad? ¿Existe unidad en el infierno? Claro que existe unidad en el infierno. Claro, pues, pero una unidad falsa, porque ahí tienen que pegarse. Si castigo, me tengo que pegar al otro, pues, un castigado usted. Si yo me castigo, no me voy a quedar si tengo que buscar a alguien que me trate bien, pues, entonces, en brazos después de quién cree que cayó usted. O en abrazos de quién le está mandando a sus hijos. A usted mismo, abrazos de quién le está mandando. Eso no. ¿Ha leído la Biblia? Eso no así la es. Entonces, tiempo de romper esos hades, de quitar esos hades. Tiempo de romper esos apegos, de quitar esos apegos. Tiempo de mirar esa religión. Tiempo de no huirle al Espíritu de Dios. Tiempo de enfrentar esas palabras. Diablo, Satanás y todas las cosas, pero con un espíritu y con un memorial.
sabiendo quién es Cristo, sabiendo quién soy yo, pero no por cuánto yo sepa de la Biblia, sino por cuánto yo me estoy jugando mi partido conmigo mismo y con los demás y en el mundo. Pero para eso, ¿qué necesito? Necesito romper los sellos, necesito enterrar los sepulcros, necesito poner el sello correcto. Y si no sabes hacer eso, ¿qué? ¿Quién le libra de eso? A los Illuminati. ¿Por qué están ellos preocupados en eso? ¿De qué viven de qué viven los masones? ¿De qué viven los gobernantes del mundo? ¿De qué viven? De los apegados. Entonces, mientras más me apego, más les castigo y más recibo beneficio y me castigo, pero yo vivo del castigo. Pero vivo castigado. Entonces, el poder es el poder. Salomón, el más poderoso de este mundo, el poder que hace, castiga. ¿Y usted qué le está pidiendo a Dios? Van, como decíamos, los, los, los 10 centavos más o los 10 centavos menos. ¿Y qué le está dando a Dios? Entonces, ¿a quién le está castigando? Y usted entonces, ¿qué está pidiendo? Solamente necesito esta cosita para solucionar mi problema. Solamente necesito esta cosita porque eso es lo que me acuerdo, eso es lo que me castigando. Ahí estoy pegado, solo necesito esto. Dios, ¿qué te cuesta? Un milloncito. No, eso, yo ni te pido eso, ¿qué te cuesta? 10 centavitos. ¿Qué te para un pancito? ¿Y qué están pidiendo? Y entonces un apegado, ¿qué le va a dar? ¿Qué se da a un apegado? ¿Qué se da a un apegado? ¿Qué se da? Si solo estás pidiendo esito, solo estás pidiendo. ¿Qué se da? Se da castigo, te estás castigando, por Dios, estás castigando a tu mente, estás castigando a tus sentimientos. ¿Qué te cuesta darme? Estás castigando y Dios, ¿qué te está diciendo? Únete, unidad, vuelve a tener mi pensamiento, mi memorial, mira quién eres. Y de ahí, si cuando hagas eso, mueve espíritu, pues, porque ¿qué espíritu estás moviendo? Entonces, los padres, ¿cuál es la mejor enseñanza a sus hijos? Te tengo que dar educación, pero olvídate, olvídate, yo te doy esto, pero olvídate. Y después los hijos, ¿qué tipo de memoria van a tener? Lo que menos, bueno, en el nombre de Cristo Jesús, que se miren los sellos para que se rompan los sellos, pero que se abra el memorial. Entonces, Dios, ¿qué le está diciendo? No, por favor, no me pidas de eso, no me castigues, no te des de eso, no des de eso. Eso es pan de dolores, eso es pan de muerte, eso es pan enterrado, eso es pan de hierro. No pidas de eso, por favor. ¿Qué? Vuelve a mover espíritu, vuelve a hacer unidad, vuelve, porque el momento que haces eso, ¿qué sucede? El momento que se ilumina todo esto, ¿qué sucede? Ni siquiera el espíritu que hace, ni siquiera tienes que ir, el espíritu que hace. ¿Qué de lo que tiene usted movió? ¿O qué de lo que usted tiene que es verdadero? Dios lo acercó. ¿Sí? Exagero. Pero cuando se castiga, se aleja, pues, lo que tiene que acercarse. Yo también paso por si acaso. Yo también paso por mis castigos. Pero bendito sea Dios, tengo un memorial. Tengo un Dios, tengo una novia, tengo unos hijos que me recuerdan no lo que están portando mal, sino que me recuerdan mis castigos, mis culpas. Pero
tengo un Dios que me hace completar una semana, que me da un Shabbat y me da un nuevo día como ahora. Y ustedes son también, y ustedes son mi alegría. Pero sobre todas las cosas, ustedes son nosotros somos una edificación diferente. Amén. Desde entonces, mire, tremenda revelación. Este es el, ¿cómo se llama? Este es el sello, estamos bien con el tiempo, porque este es el sello de los sellos. Mire, a ver, veamos si su memoria se despierta, si su olvido. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. El sello de los sellos. Así es la prédica de la prédica. Lo desmemoriado la desmemorización de la desmemorización. ¿Cuál piensa que usted que es? ¿No? El sello de la muerte. A ver, el de la muerte, ¿quién dijo? Lina. Pues, pero por Dios, no te castigues, mía. O sea, no, por si acaso, las mujeres no se olvidan. No, 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 no. No, exacto. Las mujeres perforan, ya hablamos, cuidado, las mujeres perforan. Las mujeres no tienen problema de memorial, las mujeres tienen problemas de perforación, cuidado. No sé si hablamos de sequías, no sé si usted puede leer y ampliar. No es un problema nada más de aquí, es un problema de perforación. Y lo mismo que decía, ¿con qué están perforando? Si perforan con castigo, pucha, ¿se da cuenta? ¿Qué producen? ¿Qué hacen en la unidad? ¿Y por qué entonces, por qué son los apegos? Porque hay una perforación de la unidad, una perforación de los oídos. Y entonces, ¿quién cree que hizo eso? Mamita, ¿y qué cree que levantó ahí? Nuevamente, ahí hay un sello, eso es lo que estamos cortando, es lo que estamos viendo. Así que las mujeres no tienen problema de memorial, los hombres tienen problema de memorial de cabeza. Las mujeres tienen problema de corona. Entonces, las mujeres que perforan, entonces buscan una coronita de uno que sea un muy buen castigador. Entonces, un castigador como Salomón, un castigador como Ezequías, como Ezequiel. Pero, bueno, que vamos con pistas. Vamos por alguna pregunta. Ariel, ¿cómo estás? Muy castigado. Ya no se castiga. Bueno, pistas. ¿Cuál es el sello de los sellos ahí? ¿Cuál es el sello de los sellos que? Mire, eso me gusta, ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque ser levantado. Ser levantado. Entonces, ¿quién es el levantado? ¿Levantado o ascendido? ¿Quién es el que levanta? El Espíritu de Dios. Entonces, a Salomón, a Ezequías, a Juan el Bautista, ¿quién los levantó? El Espíritu de Dios. Le levantó. Ok, entonces, ¿cuál es el sello de los sellos? El levantado. Muy bien. ¿Cuál es el sello de los sellos? ¿Alguien más? Carmita, ¿está difícil la pregunta? Fíjame, deme su opinión. Haga memorial. ¿Cuál es el sello ahí? ¿Cuál es el problema de los problemas ahí? Porque, mire, le voy a poner el problema, no sé si me desmeduzo más, a veces hablo mucho, pero yo creo que si Dios nos permite desmenuzar, nos ayuda. Mire, viene Pedro
le muestra a Pedro todo un memorial. Le recuerda a Pedro, y Pedro, eres el Hijo del Hombre. Y viene el Hijo del Hombre, y lo primerito que sucede con el Hijo del Hombre, este versículo. Entonces, ¿qué le está diciendo? El Hijo del Hombre aquí y el Hijo del Hombre acá. Parecería. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se sintió el Pedro? ¿Cómo se sintió Pedro ese rato? ¿Cómo se sintió el autor de este libro? ¿Cómo se sintieron los discípulos? Viene Dios y dice, ¿quién eres tú? Ah, ya eres Juan el Bautista. Entonces, decapitación. Vienes tú, Jeremías. Ah, entonces, llorar, tenemos que llorar. Vienen los profetas. Entonces, los profetas, tenemos que, cuidado, castigo, juicio. ¿Ya? Y viene Pedro y dice, no, tú eres el Hijo del Hombre. Y todito de ese rato, y encima el Pedro al lado, y ese rato Cristo le dice a Pedro, no te lo he revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Me estás conociendo como hijo, y entonces para que le conozcas al Padre, se te revela el Padre, porque tú también eres hijo. ¿Y cómo cree que se sintieron los discípulos? Pedro, ¿cómo se sintió ese rato? ¿Cómo? ¡Wow! ¡Uf! ¡Uf! A ver, vamos. Ahora todos vamos a ser cristianos aquí. Vamos, listos. Y los discípulos, Pedro, nos salvaste de esta. Wow. Pero entonces, Pedro, tenemos que con Pedro, ya sabemos. Pedro y Cristo Jesús, ¿a dónde vamos? Listo, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Listo, Cristo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría? Pensaría regresar a casa. Entonces, ya por fin, ahora sí van a venir los ejércitos de Jerusalén. ¿Qué más pensarías tú, Abel? ¿Perdón? Uy, estamos renovados con vida. Entonces ahora nosotros vamos a sacarle a la muerte y van a salir los romanos. ¿Qué más pensaría usted siendo discípulo cuando ocurre ese acontecimiento? Amén. Por fin nuestros enemigos, los que están, los que nos que están quitando la tierra, los que nos han perjudicado. Uy, se va a acabar la pobreza. El coronavirus se va a ir. Wow, chévere. Vamos, ahora tenemos que avanzar más y tenemos que extender para que todo sea una sanidad y todo sea un progreso. Perdón. Tenemos que predicar la palabra. Entonces ahora con denuedo para que se conviertan hacia Cristo. Ya tenemos a Pedro, tenemos a Jesús y nosotros, y tenemos al Hijo de Dios y tenemos a Dios con nosotros. Vamos, vamos a, vamos a hacer millones, vamos a salvar el planeta y el diablo va a quedar pisado. Emocionante, pero viene después y les dice, Cristo tiene que padecer. Tiene que morir y tiene que resucitar. Y se chorrearon. Y se chorrearon. ¿Y a dónde afectó eso? Al corazón, al memorial. Entonces, ¿qué pensó? ¿Qué pensaría usted si le juega a Barcelona, si le juega esa situación? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensarías? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi memorial? ¿Dónde está la cabeza? Entonces, ellos porque le conocían y porque estaban bastante cerca pegados, pero alguien que no está ahí, o alguien que viene aquí un recuerdo verdadero, diría, si tú eres el memorial, ¿dónde está tu memorial? Entonces, ese momento, ¿cuál es el memorial de Cristo? ¿Dónde está el novio? ¿Cuál es el memorial de Cristo? Por eso, si nosotros comenzamos a ver ahí, vemos el problema de los problemas. ¿Cuál es el sello de los sellos? ¿Dónde está? ¿Acá? ¿Que hay que romper? ¿El de qué? El del sepulcro. Pero ahí hay uno, que ahí hay uno. El del sepulcro es el grande, pero ahí hay uno que es más fuerte, que está oculto. Entonces,
un falso memorial. Entonces, por eso Cristo Jesús hace eso. Antes de todo, Pedro, tú tienes que ser, y no Pedro la persona, sino el Hijo de Dios, perdón, el Hijo de Dios, a ver, espérese, el que tiene memorial, porque el que tenía memorial de todos era Pedro. Entonces al Pedro le devuelve el memorial y el que tiene el memorial, ese tiene que abrir ese sello, romper ese sello. Entonces eso primero lo maneja Cristo Jesús y enseguida le dice, este es el problema de los problemas. El problema de los problemas es el padecimiento. Tengo que padecer. ¿Quiénes son los que padecen? Mire, dice, tengo que padecer, tiene usted en sus versiones, ¿verdad? Sufrir, padecer, exactamente. Si si ese es el problema, entonces, ¿qué realmente está diciendo Cristo Jesús? ¿Ah? Entonces, ¿por qué no se tiene? Por eso mismo Pedro después le dice, ¿por qué no te compadeces de ti mismo? Bueno, el problema de qué está hablando Cristo Jesús. Cristo Jesús está hablando del padecimiento, pues tendremos que ubicarnos. Pues. ¿De qué está hablando? ¿De su padecer antes? ¿De su padecer después? ¿De su padecer? ¿De cuál padecer está hablando? Está refiriéndose a un momento específico. Está refiriéndose a un sello específico, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuándo padeció Cristo Jesús? ¿Cuándo padeció Cristo Jesús? Antes de la Pascua. Muy bien. ¿Cuándo padeció Cristo Jesús? Nunca, aquí dice. ¿Cuándo padeció Cristo Jesús? ¿Sí ve? ¿Por qué nunca habló antes del padecimiento? ¿Por qué? ¿Por qué comienza a hablar del padecimiento? ¿Cuándo empieza a hablar del padecimiento? ¿Cuándo? Entonces, para hablar del padecimiento, habla del memorial que se abre. Pero, ¿por qué comienza a hablar del padecimiento? ¿De qué está hablando? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué opina? Antes, claro, entonces, perfecto. Me dice, antes de la Pascua, me dice. Claro, antes de la Pascua ocurre. Entonces, está hablando del padecimiento antes de la Pascua, me dice. Yo le pregunto, ¿de cuál padecimiento? ¿Cuándo fue el padecimiento? Está hablando de la Pascua. ¿Sí o no? Entonces, la Pascua, ¿qué es la Pascua? La Pascua, ¿qué es la Pascua? Para Cristo, ¿qué es la Pascua? Es victoria. Pero ahí dice padecimiento. ¿Qué es la Pascua para Cristo? Entonces, ¿para quiénes es padecimiento? Ah, ahí sí, ahí sí. ¿Para quiénes es padecimiento? Para los que vieron esa Pascua. ¿Ya? ¿Para quién es padecimiento? Para Cristo fue padecimiento. Ah, por eso, si ve, nosotros no podemos jugar a la religión. Tenemos que ver. Para Cristo fue padecimiento, porque para Cristo también fue un asunto, tenía que romper ese sello. ¿Cuándo padeció Cristo Jesús? Antes de la Pascua. Antes. Antes, durante y después de la Pascua. Pero ¿cuándo rompió los sellos?
Antes, antes, durante y después de la Pascua. Entonces, ¿cuál es el sello de los sellos? El sello de los sellos se llama padecimiento. Y traducido, ¿qué idioma le gusta a usted? ¿Qué idioma le gusta hablar a usted? Y traducido al griego, al hebreo, al español, ¿cómo se llama? Padecimiento, la traducción para todos esos idiomas, ¿cómo cree que es? Muerte. ¿Perdón? Parta de Pascua. Entonces, ¿de qué estaba hablando Cristo Jesús? Tengo que ir a qué? A romper el sello de la Pascua. Tengo que ir a romper a Jerusalén, a romper el sello de la falsa Pascua. Tengo que romper en mí el sello de la falsa Pascua. Y la falsa Pascua, ¿cómo se llama la falsa Pascua? Padecimiento. La religión de las religiones del mundo, ¿cómo se llama? Padecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿estaba o no estaba hablando de la Pascua? Y la Pascua es para el padecimiento. ¿Para quién es padecimiento? Para los que tienen el sello de una falsa Pascua. Salieron de Egipto. ¿Con qué salieron? ¿Salieron comiendo Pascua o salieron comiendo padecimiento? ¿Padecieron o no padecieron? Cruzaron el padecimiento. Llegaron al padecimiento, pasaron miles de años, pasaron cientos de años, llegaron al tiempo de Cristo Jesús. ¿Qué seguían comiendo? Padecimiento. Vino Cristo Jesús. ¿Qué me dieron? Padecimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como Cristo Jesús? ¿Qué tengo que hacer? ¿Vengo a comerme el padecimiento o vengo a romper ese sello de padecimiento? Y entonces, ¿a dónde afecta el sello del padecimiento? Al memorial, pues. Por eso, mire, Cristo Jesús el novio. Cristo Jesús, ¿qué más? Cristo Jesús el Salvador, Cristo Jesús el Redentor, Cristo Jesús el que les estaba dando todo, Cristo Jesús el Hijo de Dios, Cristo Jesús el Hijo del Hombre. Viene y les dice que soy, yo soy esto, yo soy memorial. Y después me olvidé de que soy el Hijo de Dios y vengo a hacer padecimiento. ¿Qué vino a hacer? Vino a hacer Pascua. ¿Qué es Pascua? Romper ese sello de padecimiento hasta ir al otro lado. ¿Y qué hay al otro lado? ¿Quién está al otro lado? Al otro lado está usted. ¿Quién está al otro lado? ¿Quién está al otro lado? Al otro lado está el bienaventurado. Al otro lado, ¿quién está? Está su novia, está usted mismo como mujer y como hombre. Bienaventurado. Que cambia los lamentos, que cambia las maldiciones en bendición. Y que se levanta como hijo. ¿Para qué? Para buscar pan, techo y empleo. Para seguir rompiendo los sellos en mis generaciones, para que mis hijos sean mis hijos, para que mi casa sea mi casa, para que mi edificación sea edificación, porque se me va a meter, porque el que primero se quiere meter por ahí, ¿quién es? El padre del padecimiento. ¿Por qué? Porque Satanás puede tener todo, pero ¿qué no va a tener nunca? Pascua, nunca va a poder comer el verdadero pan, porque cuando se come el verdadero pan, ¿qué hace? ¿En qué se le transforma a él cuando se come? Se traga ese pan. Se le olvida de quién es él. Y ahí sí se levanta. ¿Y cómo se cree? ¿Cómo Satanás, cómo se quiso creer? Como Ezequías, exactamente. Entonces Satanás se comió el pan de Dios, se comió el pan de Dios. ¿Y qué quiso darle a Dios? Migajas de excremento. Y entonces cuando se comió el pan de Dios, ¿cómo se creía?
orgulloso. ¿Y qué quiso ser? Igual a Dios y compararse con Dios. ¿Pero qué le faltaba? Porque exacto, porque era un apegado, porque es un apegado. Entonces, ¿para quién trabaja usted? ¿Para quién predica usted? ¿Para quién educa usted? Para una hora que se va a venir abajo. ¿Cómo estamos? Cerca de Pascua, mirando sus Pascuas, sus padecimientos, para que llegue el día de Pascua y no se vuelva a comer la Pascua de padecimiento. ¿Qué Pascua comió Cristo Jesús? La del padecimiento, rompió esa. ¿Quién vino a acompañarle? Un mensajero. Imagínese al Hijo del Hombre viniendo un mensajero a decirle que eres memorial. ¿Y ahí qué pasó? El Espíritu le reconfortó. ¿Por qué? Porque tenía que mostrar, porque tenía que mostrar el mensaje y al mensajero. ¿Y quién tenía que estar ahí? ¿Quién tenía que estar ese rato? ¿Quién tenía que estar ese rato? ¿Quién tenía que estar? ¿Quién estuvo ese rato? ¿Qué mensajero estuvo ese rato? Póngale nombre. O simplemente vino un ángel para reconfortarle y el Espíritu. ¿Quién estaba ahí al lado? Póngale nombre. ¿Quién estaba? El Consolador. Pues el Consolador no bajó como forma de paloma y no le dijo, no escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿quién estuvo ahí? El Padre. Entonces el Padre vino, se hizo ángel mucha. Gabriel. ¿Por qué no viene el Padre y se hace ángel? Nosotros somos los mensajeros. ¿Quién estuvo ahí? Estuve yo, estuve usted, está usted. ¿A través de quién? ¿Por qué se animó Cristo Jesús cuando vino el ángel? Yo estoy predicando de la Pascua, pero ¿por qué se animó? O sea, Cristo sudando. ¿Qué sudó Cristo? Sangre, padecimiento. Y vino un ángel y ¿qué le dijo? Pues sudando sangre. ¿Cómo me animo? Le veo al ángel, mucha. Vino el memorial. Vino alguien que le recordó, alguien que hizo memorial, alguien que hizo memorial de que él era el Hijo del Hombre, de que él era el memorial. No porque él se haya olvidado, sino porque el mensaje tenía que unirse con el mensajero. ¿Quién se murió antes? Se murió el afligido. Pero ¿quién sigue viviendo? El que tenía, el que tenía la autoridad para que los padres vuelvan al Hijo y los hijos al Padre. Elías, Gabriel, pónganle el nombre que quieran. Pero yo sé que estuvo Elías ahí. La aflicción, el sello que tiene que quitarse en el mensaje para levantar verdaderos mensajeros. ¿Verdad mía? Anótelo. Bueno, vamos. Entonces ese nombre no nos falta. A Cristo se olvidó entonces que era
Cristo se olvidó que era el memorial y dijo, yo soy el sufridor. Y cuando fue el memorial, cuando se abrió los cielos, los sellos en la tierra, ¿qué pasó? Con este sí tengo que darles, recién empezamos porque todavía tenemos un sello más, un sello específico que tenemos que romper, pero ya el de la aflicción, ya por lo menos sabemos. Y tenemos que saber cómo se llaman los afligidos, eso es lo que nos falta. Pero Cristo Jesús recibió un sello. Para que vea que no se olvidó. Desde entonces Cristo Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía a Jerusalén ir y sufrir de parte de los sufridores. Mire, sufridores, ancianos, sufridores o no sufridores. ¿Cuáles eran los sufridores? Sacerdotes, escribas. Entonces, ¿quiénes son los sufridores? Sufridores son los que tienen la mayor autoridad. ¿Cuáles son los más grandes sufridores? Los religiosos. ¿Cuáles son los más grandes sufridores? Los apegados. ¿Cuáles son los más grandes sufridores? Los muertos. ¿Cuáles son los más grandes sufridores? Los que tienen los cargos más altos. ¿Y usted quiere eso? ¿Cuáles son los sufridores? Los que tienen la mayor cantidad de recursos. Entonces, ¿por qué sufrían estos personajes? Tan sufridores. ¿Qué tipo de gobierno tenían ellos? Nosotros somos los gobernantes. Y cuando vino Cristo Jesús, ¿qué cree que pasó? ¿De qué? No quisieron dejar de sufrir porque dijeron, viene a quitarnos del gobierno del sufrimiento, el gobierno de la Pascua falsa, y viene y le tuvieron envidia y le querían. ¿Qué le querían? Le querían encarcelar. ¿Qué le querían? Le querían apegar. ¿Qué le querían? Le querían apedrear. ¿Qué le querían? Le querían castigar. ¿Qué le querían? Y Cristo, ¿por qué nunca les llegaron a hacer eso? ¿Por qué? Cristo, ¿cómo pasaba? ¿Por qué? Porque ese es el permanecer, esa es mi habitación. ¿Cómo se me va a entrar el apego y el Satanás y todas esas cosas aquí? Entonces Cristo pasaba por en medio. Pero imagínense si pasaba afligido, temblando. Venga, este es de los nuestros. Entonces no se le olvidó. Pero a ellos, a su memorial, ¿qué dijo? Este es el sufrido. Y de lo que estaban todos contentos, comenzaron y se chorrearon. Pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Y cada vez que le oían eso, temblaba. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Entonces, Pedro, dale, tú Pedro, a ti te dijo, entonces tú tienes que sacar el pecho por todos nosotros. Tú eres sufridores. Pero Dios estaba acordando de la Pascua y se acordó de esto. Lucas. ¿Dónde está, pues? Espérenme un ratito. No, espérenme un ratito. Lucas 4, ya, aquí es. Lucas 4:18. ¿Quién quiere levantarse y leerlo? Lucas 4:18, 19. El Espíritu de Jehová está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, de la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Con qué fue ungido? Con espíritu. ¿Para qué fue ungido? Para que resplandezca. ¿Qué es lo que tiene que resplandecer? El sello, exacto, el sello de los sellos. ¿Cómo se llama el sello de los sellos? Santidad a Jehová. ¿Cómo se llama la santidad a Jehová? Memorial. Entonces, cuando estaba diciendo voy a padecer, ¿cree que se le olvidó esto? No, ¿por qué? Porque ¿con qué se rompen los sellos? Se rompe con el espíritu. Entonces lo que él estaba haciendo era mirando el sello, ese sello que se les quedó grabado, ese sello que no podía esperar sino que hasta que se haga la Pascua, porque en la Pascua tenía que romperse el sello. Pero ese no se topa, ese no se pega, ese está ¿qué? Está por sobre. Porque ese, ¿por qué está por sobre? Porque ese fluye. Porque ese baja. Porque ese no se puede poner la mano. Sino ese tiene que hacer que la mano quite lo que se quiere pegar. Quite lo que se quiere castigar. Quite lo que le quiere hacer religiosidad. Y vaya, ¿y qué? Y camine. ¿Y camine cuánto? Todo un ciclo de productividad. ¿Para qué? ¿Para qué ese sello? Para que rompa los sellos falsos. Y el primer sello falso que se rompió, ese es el de la aflicción y el de la tristeza. Porque Dios, ¿con qué le ungió al memorial de Cristo Jesús? ¿Con qué le ungió? Con Hebreos mejor de una vez. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de ¿qué? Con óleo de alegría, más que a quién, más que a tus compañeros. Entonces, ¿qué pasó con el óleo de Cristo Jesús ese rato? Se le vino abajo. No, estaba hablando de la Pascua, la máxima alegría. Estaba hablando del Hijo de Dios. Estaba hablando del ascenso del Espíritu. Pero estaba hablando de ¿qué? De separar. Bueno, el que tiene oídos, Shema. ¿Alguna pregunta o continuamos? ¿Qué espíritu? ¿Con qué espíritu predicamos? ¿Con qué espíritu les damos a nuestros hijos? ¿Qué Pascua comemos? ¿Qué Pascua ahora vamos a dar? ¿Qué Pascua vamos a tener? Entonces, si usted se come de eso, ¿de qué se va a acordar? Se va a acordar, exacto. Se va a acordar hasta del hambre de la China. Se acuerda, se acuerda hasta de lo que de lo que su gato le está, de lo que su gato pobrecito le está maullando. ¿Y qué va a dar entonces? ¿Y qué está construyendo entonces? Así que se rompió el sello. Se rompe, pero se lo muestra roto con la edificación contraria. Recién estamos empezando. Si el sepulcro de Ezequías era así de raro, este sello, pucha,
Dios mediante el día martes hablamos del nombre de este Señor. ¿Cómo cree que se llama? ¿Cómo cree que se llaman estas personas selladas de esta forma? El día martes, por favor. Continuamos. Ah, sufridores. Exactamente. Exactamente. Bueno, bendito sea, bendigo que hoy nos ha permitido, esta es nuestra edificación, saber que estamos caminando, no por lo que diga nuestra memoria, nuestra cabeza, sino si hemos venido a la casa del Dabar, es porque de la casa del Dabar estamos caminando lo que aquel que construyó esta obra está construyendo y está saliendo hacia adelante. Pero cante, alégrese, ría, gócese, pero eso es pasajero. Pero un óleo de alegría, ¿qué es? Se renueva. Entonces, ¿qué tipo de alegría? ¿Una alegría pasional o una alegría de un Espíritu de Dios que me muestra caminos, me muestra aperturas? Si me abre el memorial, si me quita esa tristeza, si me quita esa aflicción, ¿qué tengo al lado? ¿Qué tengo? En lugar de aflicción, ¿qué tengo? Tengo óleo en lugar de aflicción. ¿Qué tengo? Tengo Pascua. Y si tengo Pascua, ¿qué tengo? Tengo una bendición detrás de una maldición. Y si tengo Pascua, ¿qué tengo? Tengo heredad, tengo aroma, tengo incienso, tengo oración. ¿Qué? Tengo novio, sé quién soy. Y ya no doy migajas, sino en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí ve? Muevo espíritu. El Espíritu de Dios está sobre esta casa. El Espíritu de Dios sobre mis hermanos. El Espíritu de Dios en el sacerdocio. El Espíritu de Dios en mi casa. El Espíritu de Dios, que es el que levanta realmente. El Espíritu de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ese que fluye. Ese que quita manos impuestas, ese que quita unciones, ese que quita aflicciones, ese que quita cosas momentáneas, ese que quita problemas, ese que quita cegueras, nos dio vida, nos dio ojos, nos dio luz, nos dio espíritu para edificar, nos dio recursos, nos llamó para este tiempo de antemano, nos dio sanidad, nos dio camino, nos dio verdad, nos dio vida en el nombre de Cristo Jesús y nos dio una Pascua para caminarla, comerla y vivirla. No porque no tengamos aflicciones, no porque en el mundo haya tristeza, sino porque aquel que venció a este mundo siempre venció las aflicciones para creer en quién es el que nunca se olvidó de nosotros, ni de él mismo, sino por el contrario, nos dio un mensaje para volver al Padre, siendo hijos y ser hijos que muestran al verdadero Padre de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, levantamos nuestra mano. Padre, en el nombre de Jesús, porque el Espíritu de Dios que está sobre nosotros y que nos levanta, ese quite todo lo que ha querido pegarse desde nuestra cabeza a nuestros pies. Porque ni siquiera el polvo se nos pegará cuando tenemos un evangelio vivo, unas buenas nuevas de redención. En el nombre de Cristo Jesús, que brille nuestro memorial, pero con la luz de tu Espíritu, con la unción de tu Pascua, para que toda aflicción sea un sello roto, sea un sepulcro enterrado, que no levante muerte ni castigo, sino mueva espíritu y vida, conforme a lo que tú estás haciendo. Porque después del óleo siempre viene la armonía. Y la armonía del sacerdocio es para levantar espíritu y verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Padre, bendigo, Señor, lo que tú edificas. Y Padre,
Bendecido seas por este memorial, el de Cristo Jesús que nos diste, porque Cristo Jesús vino a hacer Pascua, no vino a padecer, y para hacer Pascua vino con el Espíritu de Dios, que sella lo que sella y que abre esos sellos falsos. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendecimos, Señor, que damos no con alegría de corazón, sino, Señor, damos con vida y con unción lo que corresponde, Padre, a ese Espíritu, lo que corresponde a ese camino, a ese mover del Espíritu, que, Señor, nunca ha sido en vano, y que ese trabajo, Padre, para esta casa siga siendo lo que recibimos, un trabajo de edificación, que en el nombre de Cristo Jesús quite y rompe esos trabajos de padecimiento. Y, Señor, levanta no diezmos y ofrendas, sino tesoros, Dios de los cielos, que se devuelven a ti. En el nombre de Cristo Jesús, cerramos la boca, Señor, de lo que se ha tragado, lo que se querría tragar, Padre, lo que tú nos has dado, pero abrimos, Señor, el entendimiento y abrimos la edificación para ir y mover espíritu en todo lugar, llevando espíritu, llevando evangelio, llevando verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.